Saludos. Titulamos este vídeo Visualizaciones del cosmos Tierra Toroide. Cosmos Tierra Toroide número 11. En primer lugar, estamos en septiembre del 2020. Nosotros decimos que estamos en un juicio, se está realizando un juicio a nivel interno que posteriormente creemos que se manifestará a nivel externo. Primero a nivel interno queremos decir que cada ser humano pues se está ubicando a favor de la verdad y la luz, o al contrario pues está no queriendo ver ni la luz y simplemente pues postergando y simplemente pues acomodándose a una situación. Entonces eso sería, por eso decimos que nosotros creemos que ahora mismo se está realizando en estas fechas pues ese juicio primero interno, y después creemos que desembocará en un reajuste dimensional, que como estamos estudiando y viendo la acción de la fuente o sus manos invisibles mediante el éter o el éter push, que significa éter empuje, pues nosotros decimos que ese elemento, el éter empuje, pues será el que realizará pues esa separación entre la luz y entre las sombras, en cuanto a elementos humanos y humanoides, evidentemente. Entonces nosotros decimos, ya actualmente solamente consideramos que existen dos tipos de humanos, podemos decir. Los dormidos, que serían los que piensan que el poder establecido lo hace todo por el bien del ser humano, y los que nosotros consideramos despiertos, que piensan lo contrario, que el poder establecido no hace el bien al ser humano. Nosotros consideramos que ya se han caído tantos velos que esos son los dos únicos tipos que podemos decir en que se puede clasificar a esta humanidad. Entonces, en el grupo de lo que nosotros consideramos que el éter push los va a empujar más hacia el exterior, es decir, hacia la infradimensión, pues nosotros consideramos que ahí estarán los dormidos, y también lo que nosotros decimos las almas colmenitas, es decir, el tipo de humanos que no están dormidos totalmente, sino que saben lo que se está realizando, pero están actuando en función de un alma colmena, es decir, están poniendo la fe, podemos decir así, en el maestro de la oscuridad o en los maestros de la oscuridad. Nosotros pensamos que ambos, los dormidos y los colmenitas, que decimos nosotros, pues realmente pues la fuente los separará, los expulsará más hacia un lugar distinto al de la dimensión que es la correspondiente al ser humano. Y también consideramos que puede haber todavía un pequeño grupo, cada vez más pequeño, de indefinidos. De indefinidos serían aquellas personas que quizás tienen posibilidad de ubicarse hacia la luz o ubicarse hacia las sombras. Creemos que cada vez son menos porque realmente tanto la oscuridad, incluso como pensamos también la luz, pues está poniendo todas las cartas sobre la mesa. Entonces ya cabe poca indefinición, pero nosotros, como no lo sabemos todo, evidentemente, pues creemos que podría haber todavía alguna de estas personas que estén todavía a tiempo de coger alguno de los dos trenes. El tren que podemos decir hacia permanecer o ascender en una dimensión luz, o el tren que sin cogerlo se lo llevará pues a una oscuridad o un tipo de vida de mayor sueño. También con mayor sueño pues tampoco hay podemos decir así, un sufrimiento demasiado agudo, porque todo la fuente pues podemos decir que ella pretende hacerlo todo de la manera menos dolorosa, pero tiene que realizarlo. Eso en cuanto a lo que nosotros consideramos el momento actual. En cuanto a este vídeo, pues lo desarrollamos en unos 4 puntos. 4 puntos que vamos a desarrollar como para dar una imagen que consideramos importante, ya que hemos expuesto algunos puntos importantes de esta teoría, de la teoría Cosmos Tierra Toroide, pues
seguir incidiendo en distintas maneras de visualizar pues este modelo. Entonces, punto número 1 sería ver nuestra acción y cómo hemos ido presentando, que incluso tenían distintos nombres las series anteriores. Por ejemplo, hemos dicho también algunas series de Tierra cóncava convexa. Pues entonces decir cómo han sido presentadas las series anteriores y la serie actual que nosotros estamos realizando. ¿Cuáles son las diferencias? Punto 2, pues sería precisamente para ver esas diferencias, pues hablar de las características de las series anteriores. Y punto 3, pues hablar de las características de esta serie actual que estamos realizando. Y punto 4, vamos a poner un ejemplo diferenciador de estos dos tipos de características, porque la serie que estamos realizando actualmente nosotros consideramos que necesita una mayor elaboración mental, podemos decir, porque ya se toma una triunidad, podemos decir. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir desarrollando. Entonces, en cuanto a las series anteriores y la serie actual, nosotros siempre, para que la persona no se pierda, pues siempre nos gusta que visualicen el esquema inicial triunitario de una unidad que se descompone en dos polos de creación y ella también permanece. Entonces nosotros en las series anteriores, nosotros hemos partido de realidades más próximas y realidades más experimentables. Y eso lo recomendamos para cualquier tipo de investigación, que siempre la persona se centre en lo que tiene más cerca, porque es lo que mejor puede conocer, evidentemente. Entonces nos centramos en esas realidades más próximas y dejamos aparcados aspectos más lejanos, como eran, por ejemplo, la naturaleza del Sol y, por ejemplo, la naturaleza de la esfera Polaris Cruz del Sur. Porque nosotros dijimos en series anteriores, estos elementos vamos a dejarlos por ahora simplemente calificados como focos o energías. Más adelante pues profundizaremos más, y eso es lo que estamos haciendo ahora en esta serie. Por tanto, en esta serie actual, pues nosotros en vez de partir de aspectos más concretos y experimentables, como hicimos en las series anteriores, pues en esta vamos a partir y estamos partiendo de aspectos más generales y también más abstractos, pero que también nos muestran el esquema total. Entonces así, en vídeos anteriores, pues estos serían los esquemas que nosotros sobre todo hemos ido compartiendo, más fáciles podemos decir. Y en cambio, ya en el esquema actual, pues fíjense que ya tomamos 3 elementos. Esto es más complicado y requiere mayor abstracción, podemos decir. Entonces, nosotros en las series anteriores pues realizamos esa teoría y la expusimos esa investigación desde una perspectiva que nosotros decimos dual y polar, y que esa perspectiva pues está más relacionada con la percepción física. Entonces, aquí por ejemplo, pues nosotros partíamos de un polo, del polo de nuestra Tierra o la superficie cóncava, y entonces desde ahí nosotros analizábamos la realidad y entonces encontrábamos dos polos o dos esferas: la esfera suelo que pisamos cóncava y la esfera cielo que veíamos en vertical, porque nosotros nos ubicábamos aquí y desde ahí pues realizábamos y exponíamos nuestra teoría desde un polo esferoide cóncavo suelo, y por tanto entonces resultaba este esquema el máximo simplificado posible. Nosotros estaríamos en la parte esta azul y apoyados en el suelo y mirando hacia arriba pues veríamos la otra esfera, y en esta esfera no entrábamos ahora en distinguir pues naturaleza de sol ni de luna, si lo consideramos todo una unidad, y eso es conveniente para ir siempre a lo más experimentable y más próximo. Y entonces pues este tipo de investigación pues está más cerca de la percepción física. Nosotros pues eso es lo que percibimos por la mañana al levantarnos. Pues vemos evidentemente un suelo donde nos apoyamos y en vertical pues vemos un cielo. Entonces conviene partir de ese elemento polar simple. En cambio, en esta serie, que es la serie actual,
Pues nosotros realizamos y exponemos la investigación desde una perspectiva, en vez de dual y polar, que nosotros nos situamos aquí en un polo en las series anteriores, pues hacemos una perspectiva triunitaria, es decir, es como si estuviésemos aquí y viendo los dos polos, y por tanto entonces son tres elementos. Y esta manera de analizarlo y verlo y comprobarlo, pues requiere mayor percepción mental, porque tiene más elaboración y es más abstracto, porque entonces todo lo realizamos entonces ahora ya desde lo que nosotros hemos expuesto en vídeos anteriores o en vídeo anterior, el toroide transversal. El toroide transversal sería este en el que nosotros estamos, y serían, como ya estamos viendo aquí, tres esferoides o tres toroides, como queramos decirlo. El toroide podemos decirle también la esfera celestial, que sería Polaris, Cruz del Sur, pues la esfera de Sol, Luna, y la nuestra, que sería la transversal. Entonces esto juntándolo, pues sería este tipo de estructura. Entonces en este tipo de estructura es como si nosotros nos situásemos aquí más alejado y ya viésemos no desde un solo polo, sino viésemos la totalidad. Y esto evidentemente pues tiene mayor complejidad, evidentemente. Entonces hemos dicho que esto requiere mayor percepción mental. En cambio, el anterior, menos percepción mental, o sobre todo más física, desde cuando te sitúas solamente aquí y ves lo más experimentable. Y entonces nosotros vamos a explicar lo que queremos decir con esos dos tipos de, dijésemos así, de actividad mental más fácil en las series anteriores, y ahora algo más completa. Por ejemplo, para diferenciar pues las series anteriores, cuál ha sido nuestro procedimiento más fácil en relación con este actual. Entonces, por ejemplo, una interpretación de la salida del sol al amanecer, como estamos viendo aquí las imágenes. Pues entonces, para una mente que sea menos o más experimentada, pues entonces tendrá dos tipos de percepciones. Por ejemplo, la menos experimentada, pues simplemente tendrá menos elaboración mental, y entonces simplemente pensará, a lo mejor un niño infantil o un infante, pues pensará que el sol sale, va saliendo y después se eleva y después se oculta, y entonces podría pensar, bueno, el sol a lo mejor sale por detrás de esta montaña o detrás de estos árboles. Entonces, si yo voy allí donde está esa montaña o esos árboles, pues ahí es donde estará el sol, que yo lo veo que desde ahí sube hacia arriba. Eso sería una perspectiva infantil, podemos decir, que requiere menos elaboración mental. En cambio, cuando ya se le explica, aunque de modo equivocado, que es inútil que vaya y se acerque, porque por mucho que se acerque a la salida del sol, siempre nunca encontrará el punto desde donde se eleva el sol en la Tierra, pues entonces ya será, entonces requiere eso, esa interpretación requiere una elaboración más mental, porque requiere más abstracción. Pues eso es lo que la dificultad que este modelo triunitario nosotros vamos a exponer aquí mediante estos esquemas que tendremos que seguir nosotros explicándolos. Entonces nos gusta siempre pensar desde lo más fácil, para nunca perdernos una totalidad que es la fuente creativa. Antes de manifestarse, se manifiesta primero en dos polos, como estamos viendo, y ella también entonces participa. Entonces, desde el punto de las series anteriores, partíamos siempre desde un polo y desde ahí mirábamos el otro polo. En cambio, en la actual, pues ahora cogemos los tres elementos y tenemos que combinarlos, por eso es más abstracto. Entonces, en las series anteriores simplemente pues íbamos por ese esquema más sencillo, los dos polos, polo norte, polo sur, y entonces se creaban dos esferoides, el suelo y el cielo, sencillamente. Y eso es conveniente pues para que la mente parta de puntos concretos y vaya partiendo de lo más sencillo y lo más simple hasta lo más complejo. Al igual que este otro esquema de las series anteriores, nosotros estaríamos aquí posados con los pies en este suelo cóncavo, miramos hacia arriba y veríamos solamente pues esta esfera, y en esta esfera aquí nosotros incluíamos todo, sobre todo el sol para ver su movimiento, el sol y las otras partes de Polaris, y no entrábamos en esa diferenciación. Y entonces también nosotros exponíamos para que la persona vea
que realmente los dos esferoides pues no podremos, y por eso no podremos ver también por otras causas esa curvatura, porque fíjense, aquí está a escala realizados, y entonces la parte, el circulito oscuro más exterior, pues sería el suelo donde nosotros pisamos, y el círculo oscuro más interior, pues sería el cielo. Por tanto, si estos son, como vemos aquí, nosotros queremos exponerlo 1000 kilómetros, que es apenas menos de 1 centímetro, pues entonces no hay diferencia, no hay curvatura apreciable, y nos muestra realmente que nosotros, pues levantando la vista, pues veamos simplemente pues toda una superficie, podemos decir en todos los ángulos, que en realidad es una superficie convexa, en realidad en conexión con la nuestra. También en series anteriores, otro esquema, para que la persona tenga la idea, era lo mismo, estábamos aquí, pero ya aquí poníamos el movimiento para decir y semejar que existe un movimiento de la esfera convexa en un sentido, pero que la esfera cóncava también se mueve. Por eso nosotros dijimos que la Tierra no rota, pero no quiere decir que no tenga un movimiento. Y esto es otra manera de ver esa más simplicidad. Y también otros esquemas, aquí nosotros quitamos el esferoide cielo para que se viera por dentro. Nosotros estaríamos en el interior, podemos decir, el interior de la pelota. Y aquí, pues, aquí los dos esferoides otra vez para que se vean cómo es. Estuvimos haciendo toda esta serie de esquemas para que la persona tuviese una idea. Y finalmente pusimos también ya aquí los tres ejes o los tres toroides o los tres esferoides. Aquí estaría en esta parte, en un color morado, el esferoide de Polaris, Cruz del Sur, el del Sol, Luna, y el de la Tierra en celeste. Pero aquí simplemente estaba puesto realmente sin sus dimensiones y sin su explicación, porque eso es lo que nosotros ahora estamos haciendo en esta serie. Entonces, en esta serie, pues ya hemos expuesto en un vídeo anterior, pues que este sería el esferoide que podemos decir, o toroide de Polaris, Cruz del Sur, que vemos en la noche, el que vemos durante el día, el horizontal, este sería el vertical, este sería el horizontal de Sol y de Luna, y este sería pues el transversal del polo norte y polo sur, que este sería terrestre, polo norte y polo sur terrestre. Y entonces dijimos que en realidad, aquí lo ponemos explicado, pero que están todos imbuidos uno dentro de otro, porque el centro siempre es único, y entonces por eso nosotros ahora lo ponemos aquí para que vean pues esta ubicación, esta de los tres toroides con un centro. Entonces, este sería el toroide transversal, este sería el vertical y este sería el horizontal, y todos están en un centro, imbuidos a partir de un centro, porque ese centro lo crea todo. Entonces, aquí esto evidentemente, este esquema, como ya es triunitario, pues requiere mayor elaboración mental que los anteriores. Entonces en esta serie pues estamos exponiendo algo más difícil, pero realmente necesario, porque estas son las tres direcciones del espacio. Y nosotros vamos a terminar aquí, esto lo explicaremos mejor en otro vídeo siguiente, pero queremos ya que la persona piense una cuestión que le vamos a plantear. Entonces, nosotros estamos, y este es nuestro esferoide, polo norte, polo sur terrestre, o ártico y antártico, podemos decir. Entonces, los otros dos esferoides, o los otros dos toroides, ¿cuál será la relación de proximidad con el nuestro? Es decir, ¿cuál estará más cerca de nosotros? ¿El esferoide Polaris, Cruz del Sur, o el esferoide Sol, el horizontal, Sol, Luna? De los tres toroides, toroide transversal, el nuestro, toroide vertical, Polaris, Cruz del Sur, y toroide horizontal, Sol, Luna. Entonces, en relación con nuestro toroide, la pregunta para que la piense la persona, los otros dos toroides, ¿cuál estará más cerca del nuestro? Terminamos aquí deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.